Bienvenidos a un nuevo programa de estudio de la Biblia profundizando en las Escrituras. Seguimos con el precioso libro del Génesis, que hoy vamos a presentar el tema que lleva como título José, príncipe de Egipto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien, felices de poder estar de nuevo en este tema tan interesante. José es un personaje que para mí tiene una predilección especial. Bueno, pues vamos a recordar que estuvimos hablando del Dios de José y todo lo que él hacía, Yahvé lo prosperaba. Y gracias al Dios de José pasa a gobernar la casa de Potifar, la prisión y luego a gobernar todo Egipto. Solamente en el trono Faraón será mayor que él. Y vamos a continuar hoy con el relato también de José, pero esta vez nos vamos a centrar en sus hermanos, en el arrepentimiento por parte de ellos y el perdón por parte de José hacia sus hermanos por sus actos perversos. ¿Qué os ha parecido a vosotros este tema? La verdad es que yo he predicado sobre él, sobre el concepto de perdón de José en algunas ocasiones. Y a mí me impresiona que en puesto de buscar la venganza, busca la reconciliación. Y eso que tenía motivos más que suficientes pues, para haber exigido algo más de lo que exigió. Con lo cual, a mí me parece un ejemplo importante y además es una etapa, la que aparece en el tema de hoy, que no hay luces y sombras. Es decir, José es un hombre que ha madurado, se ha hecho adulto y ha llegado hasta la cumbre del imperio y finalmente pues, va a ser un servidor de Dios y un servidor de la corte. ¿Y a ti, Catarina, qué te ha parecido? Bien, esta lección es casi como un resumen de la vida de José, que todos nosotros ya conocemos muy bien, enfocado en una parte muy bonita que es esta parte de perdón. A mí me fue muy bueno leer todo otra vez porque pienso que José tenía ya una capacidad hasta de evaluación y todo muy grande. Es que sí que perdona, pero lo hace de una forma con mucha sabiduría, intentando descubrir realmente cuáles eran las intenciones de sus hermanos antes de tomar una decisión. Se ve que todos estos años Dios estuvo con él mucho más de que para allá de las situaciones, también moldeando su carácter. Entonces, me parece un momento muy importante de esta historia. Pues sí. A mí Para introducirnos, perdón. No. A mí una de las cosas que más me persuaden de esta historia, siempre hablamos de lo que Dios hace, y es verdad, no tengo nada que decir, pero Dios estaría dispuesto a hacerlo por todo el mundo. Sí, sin duda. Es decir, a veces vemos una religión demasiado distante entre la realidad y lo que nosotros queremos ver o vemos. Si José no hubiese estado dispuesto a seguir a Dios, su obra no habría sido la que fue. Por eso, en el tema de hoy deberíamos un poco de plantear, lo dirige Vicky, pero deberíamos de plantear un poco el equilibrio. Dios nos ofrece la mano, Dios nos ofrece el proyecto y nosotros lo cogemos o lo rechazamos. Ahí está la gran belleza de la historia de José, que supo aprovechar lo que Dios puso a su disposición. Bueno, pues para introducirnos en el relato bíblico voy a leer Génesis 41, versículo 41. Dijo Faraón a José: mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto. José era ahora autoridad de Egipto y sus propios hermanos se postrarán ante él sin saber quién es. Y al final, cuando José revele su identidad, comprenderán que, a pesar de lo que habían hecho, Dios había sacado algo bueno de todo esto. Los sueños de Faraón revelaban lo que Dios estaba por hacer en la tierra. Pero en cambio, José no le pide a Faraón que crea en su Dios. Por favor, Pablo, ¿puedes leer Génesis 41 del 47 al 49? En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento
del campo a sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar y mucho en extremo, hasta no poder contar porque no tenía número para ello. Cuando José le explica los sueños al faraón, Faraón no duda en hacerle el segundo de a bordo, la mano derecha de Faraón. Pero ¿qué es lo que más le interesa a Faraón? ¿Y cuál fue la respuesta inmediata de José? Yo creo que le importaba también a Faraón en parte lo económico, ¿no? Bueno, un gobierno se mueve así. Es decir, que finalmente tenía que... Es decir, a veces no nos damos cuenta de que las sociedades eran completamente diferentes a las nuestras. Ahora hay auxilios sociales, hay medicina social, es decir, tenemos un mundo, sin embargo, en aquella época los vasallos eran dueños, eran esclavos absolutamente de los faraones, ¿eh? Con lo cual, en cierto modo, el faraón se da cuenta que su pueblo depende de él, para la comida. Claro. Entonces, ahí se busca un poco ese equilibrio entre un gobernador absolutista como es el faraón y el pueblo que depende de él. Y ahí demuestra un equilibrio que, por cierto, faraones muy posteriores no mantendrán ese equilibrio a lo largo de la historia. Pues sí. Es que Faraón reconoce la presencia del Espíritu de Dios que está en José. Reconoce que es sabio y la sabiduría solo la da Dios. Pero ¿era habitual en Egipto que hubiese hombres de confianza que fueran extranjeros? Porque él al fin y al cabo era extranjero en esa tierra y lo puso como hombre importante. Hombre, no era extraño. Es decir, cuando ellos invadían una parte o se vendía a alguien como esclavo, formaba parte de la casa real, o más bien que real faraónica, ¿no? Es decir, que sería la idea. Por lo tanto, no es extraño, no es extraño. Es decir, ¿por qué el copero o el panadero no eran personas extranjeras? ¿Por qué? Es decir, no lo sabemos bien, pero no sería, per se, no sería excluyente. Es decir, lo que sí hace el faraón es apreciar la disponibilidad que José tiene para ejercer la función para la cual... Además, es muy interesante que se le llama sabio. Sí. Es decir, en la Biblia el término sabio no se aplica a muchas personas, Es decir, no es algo que se... ¿Por qué? Porque en realidad el término lo que significa es que sabe aglutinar todas las ciencias y aplicarlas. Sería un poquito esa idea. Con lo cual, a Daniel se le llamó sabio, a José se le llamó sabio, a Salomón se le llamó sabio, pero no hay una línea continua. ¿Por qué? Porque finalmente eran personas que, puestas en las manos de Dios, pudieron aprovechar el regalo que Dios les hacía. Nos dice la palabra de Dios que José se casó con Asnat, que era la hija de Potifera, sacerdote del dios On, y tuvieron a Manasés y a Efraín. ¿Qué papel tienen los dos hijos de José en el plan de Dios? Catalina. Pero estamos hablando de futuro. Sí, ¿qué papel tienen en el plan de Dios? Porque sí tienen. Tiene un papel muy grande. Ellos van a ser considerados como si fueran hijos directos de Jacob y una de las tribus de Israel. Eso o sea, es como que José tuvo dos en vez de uno. En vez de un lugar, tuvo dos lugares por sus hijos. Entonces es un papel bastante grande. Y son dos hijos de su madre, no era israelita. Entonces, algo que podemos quitar de ahí también, que Dios acepta a todos en su plan. Es que era imposible que José buscase una esposa israelita. Claro. Es decir, el contexto era demasiado diferente a lo que él había aprendido. Y aunque tenía un estatus, es decir, lo importante no era con quién formara un hogar. Me refiero en este contexto. Lo importante era que él fuese fiel a ese proyecto de Dios.
claro. Entonces, él forma su familia, tiene los 2 hijos. La pregunta de Vicky, pues como tú bien decías, Catalina, es mirando hacia adelante, pero yo, si queréis que lleguemos al final, pues en los 144.000 de Apocalipsis 7 aparece el nombre del hijo de José en sustitución de unas grandes tribus, con lo cual tuvieron una proyección importante en la historia. Sí. Catarina, ¿puedes leer Génesis 42, versículos del 6 al 8? Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaran los hermanos de José y se inclinaran a el rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. Y José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieran. Bueno, el hambre obliga a Jacob a enviar a sus hijos a Egipto para comprar grano. Jacob en realidad es el que inicia el proyecto y recordemos que Abraham también fue a Egipto por la misma causa que Jacob manda a sus hijos, por hambre. Jacob, sin saberlo, pone en marcha una serie de acontecimientos que lo llevarán a reencontrarse con su hijo, al que amaba, al que creía que estaba muerto y por el que guardó luto y se entristeció. Esta es, Vicky, la macrohistoria. Es decir, la promesa hecha a Abraham va a llegar hasta el Mesías. Y la historia de Israel no se puede decir que hiciesen todo lo posible para que llegase el Mesías, porque hubo épocas realmente nefastas. Entonces, lo que tenemos que ver es que Dios continúa su proyecto, indirectamente no permite que se mueran de hambre, sino que simplemente comiencen. Con lo cual, a mí, ya sabéis, sobre todo los que me conocéis, sabéis que a mí la macrohistoria me gusta mucho, porque yo no puedo meter el dedito ahí para estropearla, sino que va a continuar. Yo puedo sumarme o no sumarme, eso sí, ese es un privilegio mío, pero la historia de Dios va a llegar al final, es decir, eso. Entonces, en este caso, José, con sus hermanos, Jacob, con sus hijos, con todo el dolor de separarse de ellos, de que fuesen a un territorio hostil, un imperio invasor, pero estaban pasando hambre y necesitaban resolver el problema. Y pagano, además. Y además muy pagano. Muy pagano, efectivamente. La palabra de Dios nos dice que José no se dio a conocer a sus hermanos, pero dice que les habló con dureza. Incluso los acusa también de espías. Bueno, yo creo que esa es un poco la pedagogía del momento, es decir, cómo les llama la atención desde su puesto para que empiece el proceso de reconciliación. A lo mejor nosotros lo haríamos de otra manera, le regalaríamos un ramo de flores, me refiero, pero estamos hablando de una época que tenemos que llevar mucho cuidado a la hora de calificarla para no aislarnos completamente. José lo hace con razón o sin razón, pero al final le va a dar un buen resultado, ¿eh? Es decir, que finalmente es lo que se pretendería, ¿no? Bueno, y se van a cumplir los sueños de José. Sí, ahora me acordaba mientras leía, Vicky, cuando tocábamos el tema de José el soñador, ¿no? Es decir, han pasado los años, la profecía se ha ido cumpliendo y ahora, cuando empiezan a cumplirse los sueños, tus hermanos todavía no son conscientes de ello. Además, tratan a José con el ritual puramente egipcio, que es en tierra, con la boca hacia abajo, las palmas de la mano. Eso no era corriente en Israel. Sin embargo, están en tierra extranjera y ellos aplican los métodos del faraón. Pero luego el cumplimiento de la profecía es realmente espectacular. Pues sí. La realidad, es que la realidad de José, no nos podemos olvidar de que la última vez que estuvo con sus hermanos fue la que fue. Ellos lo venderán como... Entonces, es claro que la primera vez que los va a ver no va a ser así tan fácil. José es humano como todos nosotros. Entonces, él engendra casi como un plan
bastante elaborado para intentar comprenderse. Sus hermanos tenían cambiado. Claro. Sí. Pero es natural que su primera reacción sea así, de hablar un poquitín más duro, porque él quería entender también quién tenía delante de él, Sí, porque al la fin y al imagen que cabo, tenía antepasada era mala, no era positiva. al fin y al cabo era un ser humano, Claro. Claro, con sus efectivamente. historias, Sí, sus sí. mochilas, como solemos Sí, decir, ¿no? sí. Y después y mismo dentro de todo esto, su reacción es de sabiduría, es de, mira, déjame verificar antes de tomar una decisión final. Por tanto, se ve aquí un hombre bastante, con 37 años, porque este sería el segundo año del hambre, ¿no? Primero, segundo año. Por Sí. tanto, tenía 38, 39. Entonces, un hombre ya con bastante conocimiento y forma, y sabía muy bien cómo lidiar con las situaciones difíciles también. Los hermanos pasan por momentos similares que les recuerdan lo que le hicieron precisamente a su hermano José, cuando se decían uno al otro que pues hemos pecado contra nuestro hermano, él nos rogaba, nosotros no le escuchábamos, la permanencia de sus hermanos en prisión, los hermanos relacionan lo que está pasando con lo que le hicieron 20 años atrás a su hermano José. Y luego las palabras de Rubén cuando dijo no derraméis sangre, es la sangre de su hermano. Entonces, todo esto lo comparan con lo que estaba ocurriendo y con lo que ellos habían hecho. Esto sirve para que los hermanos reflexionaran diciendo, hemos pecado contra nuestro hermano. A mí hay una gran lección aquí, que es, de toda esta historia, ambas partes no se olvidaron de lo que ha pasado, pero una sí que la ultrapasó, que fue José. O sea, él el que sufrió lo que sufrió, pero sí que ultrapasó porque el nombre de su hijo dice eso mismo. Dios Sí. me hizo olvidar de las tristezas que ya pasé. Entonces, que es interesante que sus hermanos fueron los que hicieron lo mal, pero no le sale de la cabeza. Es un peso en su vida, algo que nunca se van a olvidar y que va a transformar y quedarse. Tanto es que, primero, segundo, que algo pasa mal en su vida, ellos piensan luego, es porque hicimos esto. Sí. Entonces, es interesante que lo que hizo el mal se queda siempre con el mal. Es una lección muy importante también para nosotros, de que nuestra conciencia es más difícil por veces de ultrapasarla cuando somos nosotros los que hicimos el mejor lo que la otra parte. Y por veces también es más fácil dar el primer paso a la persona que tiene que perdonar. Es que Porque además todavía habían mentido a su padre también, y eso es una cosa que se lleva ahí, se lleva porque la ahí. verdad aún no había salido. Sí, No, sí. no se sabía, pero habían mentido a su padre, habían hecho lo que le habían hecho a su hermano, y eso estaba ahí en ellos. Qué forma de vivir tan triste, pensando que todo que me puede pasar en la vida es por causa de un error anterior. Entonces también no fue positivo, o sea, estos hermanos también no estaban viviendo de la forma ah, que deberían o de una forma leve y agradable. Hay otra, José le pide a Benjamín que vaya a Egipto. Eso sí que les hace daño a los hermanos. Porque ¿cómo reciben esta noticia? Bueno, yo creo que a quien le hace más daño es al padre. Sí, Es pero en decir, un principio los hermanos. sí, pero ellos son portavoces del sentimiento que sabían que su padre tenía. Es decir, la historia nos presenta por lo menos algún indicio de que Benjamín fue súper protegido por el padre en la falta de su hermano, los dos hijos de la esposa que él amó profundamente. Entonces, ahí hay un enfrentamiento de sentimientos. Y ese suele ser a veces el precio menos caro de lo que hacemos los seres humanos, es decir, que tengamos que enfrentarnos solamente a nuestros propios sentimientos, a nuestras propias realidades. Pero eso es inevitable. Ellos vieron peligrar su autonomía, su comida, que cómo reaccionaría el padre. Es decir, hay todo un contexto que se describe bastante bien en el libro de Génesis, que nos hace pensar que vivieron
una situación preocupante para ellos, por ellos mismos y por las circunstancias que rodeaban a la familia. Sí, porque Jacob, como tú has dicho, solo le quedaba a Benjamín de Raquel. Y no quería que le ocurriese lo mismo que a José, que se quedase sin el segundo hijo de Raquel. Pero bueno, Judá se compromete a garantizar su regreso. Bueno, ya intercedió por él al principio. Sí, no fue lo contundente que tenía que ser, sí, pero finalmente no fue el instigador del problema. No. Y finalmente es el responsable, es decir, por la línea patriarcal, ¿no? Sí, por lo cual sí. hay detalles muy, muy interesantes para que veamos cómo transcurre la historia. ¿Puedes leer, Pablo, el capítulo 43 de Génesis, versículos del 3 al 5? Y Judá le respondió diciendo: el hombre nos advirtió seriamente diciendo: no veréis mi rostro, a menos que vuestro hermano tenga o venga con vosotros. Si enviáis a nuestro hermano con vosotros, bajaremos y te compraremos alimento. Pero si no lo vais, no bajamos, porque el hombre nos dijo: no veréis mi rostro, a menos que vuestro hermano esté con vosotros. Eso es. José se fija en Benjamín y José incluso le dice a Benjamín: Dios te guarde, hijo mío. Siente misericordia porque ve a su hermano Benjamín, siente misericordia también de sus hermanos cuando llega el pequeño de todos ellos. El amor es que era su hermano. Claro, era su hermano de padre y de madre. Hermano, y que ya no veían a años y años. Y claro que y lo único de todos que no fue contra él, que también conta. Porque le da 5 veces la ración mayor que a todos los demás. Entonces es natural que el sentimiento venga y que sienta todo el amor en ese momento después de tantos años separado de su hermano. Es decir, lo mismo que decíamos en el capítulo anterior, que el amor de Jacob hacia José podía estar promovido por la madre, porque era, es decir, me da la impresión que se puede continuar con esa idea con Benjamín. Finalmente, José y Benjamín disfrutaban de un entorno familiar diferente a sus hermanos. ¿Por qué? Por la madre que tenían, por el respeto y el cariño que el padre les tenía. Con lo cual, desde luego, es una escena que no es comparable con el resto de los hermanos. Le dio, como tú dices, muchísima marcantidad. Sí. Bueno, pues lo reconoció y, en cierto modo, le está haciéndole sobresalir con respecto a los hermanos. Sí. Entonces, eso también es importante en esta historia. Sí, eso quería comentar, que yo creo que les están dando la oportunidad a sus hermanos, a ver si les molesta que para Jacob sea el preferido Benjamín ahora. Ya no era José, pero sí Benjamín. Y quiere ver cómo reaccionan sus hermanos ante esta, no sé, este querer de más a Benjamín que al resto de sus hermanos, posiblemente. Sí, pero a mí no me gustaría dejar una idea que es un querer caprichoso de unos hermanos a otros. Es simplemente, repito, creo que la idea puede estar por ahí, el contexto en el cual se han criado los dos juntos con respecto a su madre. Con lo cual, ¿puede José estar buscando la madurez de sus hermanos frente al paso de los años? Pues sería posible. Lo cierto es que la historia va a continuar y Benjamín va a ser introducido en la historia con un lugar propio. Eso sí. Porque José se va a centrar en él. Con lo cual, está buscando una reivindicación, José, es decir, con respecto a ese núcleo familiar particular en el cual él había nacido. Pues sí. Voy a leer Génesis capítulo 44, versículos 1 y 2. Entonces él dio esta orden a su mayordomo: llena de víveres las talegas de estos hombres.
cuanto quepa en ellas, y pones el dinero de cada uno en la boca de su talega. Y mi copa, la copa de plata, la pones en la boca del saco del pequeño, además del dinero de su compra. Y él hizo conforme a lo que había dicho José. No se andaba con No. cositas pequeñas. José da una extraña orden, pero bueno, poner la copa en el costal de Benjamín. Y para señalar a Benjamín de que es sospechoso primero y acusado de haber robado. Entonces eso a sus hermanos ya les trastoca bastante. Sí, para mí este es el gran momento de prueba de José. Claro. A ver cómo iban a reaccionar los hermanos. Es cierto que José no quería prender su hermano o matarlo, de todo, principalmente Benjamín. Era mismo solo para ver la reacción. Sí. Y es un momento de la historia, y la lección habla sobre esto, Sí. que es la reacción de sus hermanos en este momento fue realmente lo que hizo con que José acreditase en su cambio y en la voluntad que ellos tenían por tanto, de perdón, o que estaban realmente arrepentidos de que habían hecho. Y la reacción fue, no te quedes con él, nosotros nos quedamos en vez de él. Entonces, Sí. es en este momento que sí, que José entiende realmente que todo cambió, que sus hermanos no son los mismos. Hay una expresión en la lección que es el principio de amor en la sustitución. Y es interesante que si alguien es capaz de sustituir a otro en un momento tan difícil o de muerte, sí que es un ejemplo muy grande de amor, y es el ejemplo que Jesús también nos ha dado. Pero también lo vemos aquí. Entonces, la demostración de amor de estos hermanos para con Benjamín y con su padre fue, no, yo hago la sustitución, yo me quedo en vez de él. Y con esta prueba sí que José acreditó en su corazón y en el cambio de sus hermanos. Sí, lo que llama la atención es que además le relatan al propio José su propia historia, los hermanos. Con lo cual no lo Entonces, habían olvidado. claro, exactamente. Y Judá otra vez propone que lo tome, o sea, Judá propone que lo tomen a él, en lugar de Benjamín. Ellos estaban pensando en el padre. Sí, Es decir, totalmente. anciano, ya Sí. muy mayor, muy castigado por los acontecimientos de la vida, Sí. con lo cual están Sí. intentando proteger al padre sobre todo. Sí. ¿Puedes leer, Pablo, Génesis capítulo 45, versículos del 2 al 5? Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responder porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis en Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, es una lectura de los hechos bastante poco usual, ¿eh? Es decir, José acepta que Dios no evitara el que sus hermanos lo vendieran. Eso no es fácil en un creyente, ¿eh? No. Él dice, me envió Dios. Sí, ese es un poco ese antropomorfismo bíblico, ¿no? De que Dios está en todas partes, pero finalmente Dios no coarta la libertad, lo hemos hablado muchas veces, Sí. con lo cual José está expresando lo que hay en su corazón. Sí. Sí. Bueno, José también quiere demostrar que él no tiene malos sentimientos hacia sus hermanos. Él desea reconciliarse con ellos. Y yo creo que para él es importante el que también se diese cuenta que sus hermanos estaban dolidos de lo que le hicieron a él. Aunque era tarde, pero estaban dolidos y le demuestran también su dolor.
Bueno, pero también desea José que su padre vaya a Egipto, se encarga del transporte, habla con Faraón. Faraón no tiene ningún problema. Le llevan carros, etcétera, para que, bueno, pues para que traigan a su padre. ¿Y cómo recibe Israel o Jacob esta gran noticia cuando le dijeron que José vive? Para él debería de ser... Bueno, finalmente fue un sueño no diseñado, pero alcanzado. Sí, Él pensaba que jamás iba a ver a su hijo ya, pero al efectivamente. verlo, indudablemente se reafirma Uh-huh. la relación y se reafirma la relación con Dios. Uh-huh. Si no lo hubiese visto, no, bueno, ya estaba acostumbrado, el luto ya lo había pasado años atrás. Pero bueno, ahora se renueva un poco y al verlo, lógicamente, los sentimientos fluyen. Hay un momento especial. ¿Por qué? Pues porque finalmente, ¿cuánto tiempo estaría Jacob pensando en su esposa y en su hijo, ¿no? Sí, 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 sí. Para él sería un alivio y un descanso saber que su hijo vive. Ujú. O sea, debió de ser, pues la verdad fue, yo creo que debió de ser importante para él esa noticia. Ujú. ¿Qué es lo que me resaltaríais de este hermoso relato? Bien, Bueno, para mí, perdón. no, no, adelante, 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 Catarina. Para mí es realmente interesante que muchas de las veces nos olvidamos que sí que Dios está en el control de las cosas y que se permite que algunas cosas pasen es para los proyectos que Él tiene para nosotros y para los demás. Esta gran lección que hablamos ahora, que José comprendió, muchas veces para nosotros como cristianos es muy complicado de comprender y aceptar que Dios permita que muchas cosas se pasen en nuestra vida. Pero tener esta visión tan positiva de que todo que pase en mi vida es para que yo crezca, para que me cambie yo y para los demás también, porque José sintió que el plan de Dios para su vida era para bendecir a los demás, para salvar a su familia, salvar el reino de Dios, que era la promesa, que su familia sería el... Entonces, es interesante esta visión y es para mí la gran lección de lo que quito de aquí, es que acordarme todos los días de esta visión que José tenía y mismo en los momentos difíciles, que Dios está en el control y que se permite, es porque yo con la ayuda de Dios puedo sacar lo mejor, porque Él sí, Dios va a sacar lo mejor, pero yo con la ayuda de Él puedo sacar el mejor también de las situaciones difíciles. A mí lo que me llama la atención, y creo que es una aplicación que necesitamos todos, es José permitió que Dios cambiara su presente en el futuro. Es decir, él salió como esclavo, independientemente de sus sentimientos, no fue un impedimento para que Dios actuara, y a veces le dejamos a Dios, no siempre, a veces le dejamos a Dios que pueda trastocar ese futuro con respecto a lo que nos pasó. Y esa es la sabiduría de Dios. Ese es el plan de Dios, como decía Catalina. Con lo cual, a mí me gusta. A mí me gusta el personaje de el que espera, el que confía, el que no pierde el tiempo en reprochar o en reprocharse o en reclamar lo que no estaba en sus manos, sino que esa injusticia de los hermanos, él la dejó en manos de Dios y Dios pudo cambiarla en el futuro. Y finalmente los hermanos no solo terminan inclinándose ante él, sino que terminan dependiendo plenamente de él, cosa impensable en la época del sueño. Con lo cual, José fue un instrumento en las manos de Dios porque no se opuso, porque no puso su criterio personal, sino que se dejó guiar por ese Dios que él conocía y que finalmente tenía planes para su pueblo. Bueno, Dios había sacado lo bueno de todo lo que sus hermanos hicieron mal. José, en manos de Dios, pudo dar a conocer a Faraón y a todos los que le rodeaban al Dios verdadero y no guarda ningún rencor hacia sus hermanos, solo desea perdonarlos porque ellos han cambiado y saben que lo que le hicieron a su hermano no fue lo apropiado. Pero Dios les da la oportunidad de reencontrarse y de reconciliarse entre sí. Eso es también lo bonito de esta historia, de este relato tan precioso.
Bien, pues vamos a finalizar con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu gran amor y misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Señor, eres nuestro Dios y te pedimos sabiduría para ponernos siempre en tus manos y puedas dirigir nuestra vida. Te pedimos tu bendición porque es un privilegio caminar contigo, ya que dependemos de ti y en ti encontramos siempre el perdón y la paz que tú solo nos puedes dar. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.